Buen día, chicos y chicas. Arrancamos nuestro siguiente módulo, iniciando el módulo 4 del curso de personal. Me avisan si se escucha bien, por favor. Buen día, Noé. Buen día, profe, ¿qué tal? Sí, ¿Todo se bien? escucha bien. Bueno, vamos a arrancar nosotras entonces. Los chicos se quedaron dormidos, parece. Sí, Bueno, parece que sí. parece que sí. Bueno, si todo sigue bien, si todo sigue en marcha según el calendario, tenemos hoy sábado 3 y 10 nuestra clase virtual y el 17 sería nuestra clase presencial. El 24 entonces nuestro examen, si todo sigue según el esquema. Ok, esperemos que este día no llueva más. Sí, estuvo un poco Si no, agua, igual en canoa yo tengo que... ya toca. Sí, Bueno, hoy vamos a ver un poquito de lo que son los principios del entrenamiento y vemos si podemos llegar a lo que es métodos de entrenamiento también. Está un poco extensa la clase de hoy, pero aquí al principio tienen un video. Voy a ver si puedo proyectar en un rato, a ver si me desconecto y vuelvo a entrar. Hoy estoy con otra computadora, así que capaz que sí pueda proyectarles el video. Mientras que se conectan los compañeros, voy a ver si puedo ingresar un ratito. Mm, a ver, copiar, mm. ¿Qué pasó ahí? Ujú. Creo que no vamos a poder ingresar. A ver un poco. Mm. Bueno, parece que sí vamos a poder proyectar. Un ratito.
Voy a dejarles un rato ahí para que puedan leer. En la actualidad, entonces, son muchas las personas que realizan cualquier tipo de actividad física o deporte de manera autónoma, ejercitándose sin conocer los principios del entrenamiento y las bases que éstas deben tener para su planificación. Estos principios del entrenamiento que deben regir una rutina de entrenamiento son esenciales entonces para que el deportista o el individuo, la persona que entrene, pueda llegar a cumplir los objetivos propuestos, por lo que toda persona que realice cualquier tipo de actividad física debe tenerlos en cuenta, o la persona que guíe mucho más todavía. Para que un entrenamiento entonces sea eficaz, debe tener un fundamento científico basado en la existencia y el cumplimiento de una serie de principios del entrenamiento que rigen la metodología, la planificación, la organización y el control del mismo. El proceso de desarrollo de la condición física se guía a partir de estos principios, que actúan como leyes que sistematizan y garantizan una correcta aplicación del entrenamiento. Estos principios no deben entenderse de forma aislada, ¿sí? O aplicarse de forma aislada, sino formando parte de un sistema global en el cual se establecen distintas relaciones entre los mismos. Los principios del entrenamiento relacionados con la respuesta del organismo al esfuerzo van a encontrar, según diferentes autores, van a encontrar 13, 8, 9. Nosotros vamos a aislar algunos para su estudio, pero en dependencia de los autores van a encontrar principios de totalidad, principio de individualización. Entonces, los principios del entrenamiento que están relacionados con el estímulo del entrenamiento, en este caso, lo dividen, ¿sí? Van a encontrar el de intensidad, el de progresión, reversibilidad, alternancia. Esto es enfocado o relacionado según el estímulo del entrenamiento, ¿sí? Y el anterior es el enfocado o relacionado con la respuesta del organismo ante el esfuerzo o con el esfuerzo, ¿sí? Que eso sería el principio de la totalidad y el principio de la individualización. Acá ya tenemos dos. Acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7 ya. Madre, trabajadora, Ok. guerrera, pero ¿y tú? Todos te ven como la que siempre lo resuelve Eso todo. pasa cuando uno no La que tiene trabaja. el premio. El tejido muscular que estás viendo ahora es del tejido muscular. Salimos al otro. Macana. Esperen que voy a terminar. Es mi falta de práctica. Ya perdí la técnica, la práctica. De todas formas, igual tienen el link. Para volver a leer un poquito. Pues acá veíamos el principio del entrenamiento según la respuesta del organismo al esfuerzo. Aquí están los relacionados con el estímulo al entrenamiento. Y aquí tienen, vamos a pararle, los principios del entrenamiento que van relacionados con los sistemas a los que se dirige dicho estímulo, ¿sí? Entonces acá van a encontrar el principio de la multilateralidad,
principio de transferencia, especificidad, especialización. Y ahí contando vieron que ya son como 13 o 14, ¿sí? El principio de la progresión es muy importante y acá vamos a pedir, vamos a cortarle un poquito. La aplicación de un estímulo constante supone inicialmente una evolución, ¿verdad? Positiva del rendimiento físico, seguida de un estancamiento y finalmente de una involución o disminución de dicha capacidad. Entonces, este principio, que es el de progresión, que ustedes lo van a encontrar, ahora ya lo vamos a estudiar, lo vamos a desglosar un poquito más. Esta de progresión en el que el entrenamiento puede abarcarse desde dos perspectivas diferentes. Desde el punto de vista técnico, el entrenamiento deportivo debe comenzar por lo simple, lo fácil y lo conocido, ¿sí? Para terminar con lo difícil, complejo y desconocido. Siempre se arranca de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Desde el punto de vista de la condición física, donde solo la elevación gradual de las cargas va a mejorar el rendimiento físico. Esta elevación continua o este control continuo y gradual de la carga se debe realizar de forma escalonada, donde se combinen sesiones de diferentes niveles de carga seguidas de sesiones de descanso activo o total. En la preparación física de cualquier deportista o individuo que quiera obtener resultados, ¿verdad? Y que esté entrenando, necesitamos los principios, aplicar estos principios del entrenamiento para que nos ayuden a aplicar también los estímulos adecuados en la medida correcta, en el momento oportuno, para que el deportista o el individuo progrese hacia su máximo rendimiento. Entonces, seguimos en nuestra secuencia. Más o menos se consiguió. Siempre hay varios videos que te voy a proyectar y se me tranca en la otra computadora. Y de hecho tuve un problemón, así que por eso tuve que correr a otra computadora. Los del primer grupo todavía no hicieron su clase. Bueno, sobre principios de entrenamiento, entonces ahí tienen el link del videito para que lo vuelvan a leer, que solamente es una pequeña introducción del por qué es importante o por qué es importante aplicar estas leyes o estos principios y de qué forma se deberían de enfocar. Aquí vamos a hablar de lo que es el síndrome general de adaptación, que esta es la primera fase. El entrenamiento actúa como un estrés o shock físico hormonal momentáneo. Crea una especie de protección contra el estrés que bien podría tratarse del desarrollo de un estado de resistencia para posteriormente provocar lo que conocemos como adaptación. El nivel de alteración de la homeostasis por medio de un estímulo determinado, que sería el ejercicio en este caso, es responsable del comportamiento de la curva del estado de entrenamiento. Las modificaciones en la estructura del entrenamiento permiten nuevos procesos de adaptación. Estas serían las fases entonces. En una primera fase tenemos el estímulo, el shock o la sesión de entrenamiento, que esto se crea dentro de la sesión de entrenamiento. En una segunda fase o etapa tenemos la ruptura de la homeostasis o el equilibrio del organismo. En una tercera fase tenemos el desgaste o el catabolismo, ¿sí? O la ruptura. En una cuarta fase tenemos el contrashock, tiempo o proceso de recuperación. Y en una quinta fase o etapa tenemos la ganancia y el desarrollo, superando el estado inicial o el estado anterior de cómo empezamos. A todo este proceso, a todas estas fases, ¿sí? Que ocurren dentro de la estructura del entrenamiento y que ocurren en el organismo, se le conoce como síndrome general de adaptación, que también es un principio aplicado al entrenamiento.
Aquí vamos en relación al estímulo que se dé dentro del entrenamiento, vamos a hablar de lo que es primeramente el principio de intensidad. El autor que da nombre a este concepto afirma que el organismo sufre un desequilibrio frente a la acción de un agente estresante, en este caso produciéndose la ruptura o el desequilibrio de la homeostasis, ¿sí? El desequilibrio a nivel de organismos. Y que si dicho agente perdura en el tiempo de forma continua o continuada, da origen a diferentes reacciones en función a su persistencia. Es decir, el organismo sometido a un esfuerzo físico se adapta progresivamente para soportar cargas cada vez mayores o superiores. Es por ello que pueden darse diferentes situaciones cuando sometemos al organismo a diferentes estímulos. Entre ellos, entonces, tenemos los estímulos de baja intensidad, que estos no provocan ninguna respuesta. Tenemos los estímulos de mediana intensidad, que estos no provocan adaptación, pero sí causan cierta excitación en el organismo. De un lado tienen el cuadro, que sería un esquema explicativo, ¿verdad?, de cómo funcionan los diferentes tipos de estímulos. Y de este lado tenemos entonces la explicación que sería de cómo es según el tipo de estímulo, la intensidad del estímulo que se esté aplicando. Estímulos de intensidad fuerte no solo van a provocar la excitación, sino que además se suma la adaptación posterior o la supercompensación para la mejora de las capacidades del organismo. Y después tenemos los estímulos que son de intensidad demasiado fuertes, que provocan ya un desgaste sin posibilidad de recuperación debido a un estímulo o una serie de estímulos excesivos. Cuando hablamos de estímulos estamos hablando de los ejercicios. Se podría denominar entonces a estos shock de entrenamiento. Entonces, ahí tienen la imagen descriptiva de cómo sería el estado inicial, un estado de estímulos débiles que no alcanzan el umbral inicial o el umbral para potenciar lo que es la adaptación del organismo, causa un efecto de mantenimiento. Después vemos que los estímulos fuertes que van por encima del umbral o de la capacidad del organismo, entonces esto crean un efecto óptimo y por supuesto si damos estímulos demasiado fuertes o intensos, esto también por supuesto lleva a lo que es un efecto perjudicial, ¿sí? Desgaste. Y si aplicamos estímulos que sean muy bajos o inferiores a lo que es la capacidad del organismo, que por eso es tan importante justamente las pruebas dentro de someter a nuestros individuos, a nuestros alumnos, ¿verdad? A ciertas pruebas después de un cierto tiempo de adaptación, entonces es para darse cuenta justamente de cómo aplicar estos principios, que como les digo, para sus estudios uno lo va dividiendo, separando, pero eh, en el momento de planificar una buena rutina de entrenamiento, todos estos se ponen de manifiesto unos con otros. Y acá tienen el que es el de intensidad. Entonces ven que si el efecto, siempre que sean demasiado fuertes, va a ser un efecto perjudicial sobre el organismo y siempre que sea un estímulo muy bajo o inferior o muy relajado, esto por supuesto no va a tener ninguna mejora y tampoco ninguna adaptación. Entonces lo que queremos conseguir con esto de intensificar los estímulos progresivamente y según la condición y la capacidad del individuo, lo que queremos conseguir justamente es una buena adaptación y romper o desequilibrar justamente al organismo, causar un desequilibrio justamente en el organismo. Esto estamos hablando de adentro para afuera, ¿sí? Después tenemos, se me encimó un poquito, después les acomodo igual. El principio de Profe, la sí, ya que estamos, justamente con el que es la intensidad demasiado fuerte ocurre mucho cuando, por ejemplo, las chicas piensan que por hacer todos los 10 glúteos le va a crecer el glúteo o las sí, piernas. Y así lo que hacen mismo, es un desgaste de su, o sea, por no no dejarle, recuperan, sí, claro, no le dejan exactamente, descansar. no le deja descansar y eso es súper complicado hacerles entender, especialmente, bueno, y pasa con los varones, viste que quieren trabajar con el tren El superior tren superior, sí. todo el tiempo, ¿entendés? Y cuando Sí. arrancan recién y ven, pasaron esa fase de adaptación y empiezan a ver, porque se empiezan a notar los resultados, ¿sí? Ujú. Al mes o una buena rutina ya se notan ciertos resultados o ciertos cambios, ¿verdad? A nivel de tono muscular y ese.
Entonces vos ves que los tipos dicen, no, le voy a meter más porque tipo, veo que mi brazo o mi bíceps está más ancho y yo le quiero meter más hombro, quiero más espalda, entonces dale, dale, dale. Y es súper complicado hacerles entender. Entonces, ahí está lo de la intensidad por un lado y acá viene lo otro que también es súper complicado trabajar, que es el principio de la progresión o el aumento progresivo de las cargas. Este para mí es el más complejo siempre porque uno trata de aplicar según la condición y según lo que es nuestro análisis de perfil del cliente o del alumno, ¿verdad? Y por supuesto, hay entrenadores que toman ciertas medidas, que para eso yo, por supuesto, recomiendo hacer ciertas pruebas de fuerza, justamente algunos que son específicos, que eso tendríamos que realizar. Ya no sé si está en este módulo, creo que ya está en nuestro, justamente, el tema de la prueba física, de la prueba de fuerza que deberíamos de poder aplicarle a una persona que sabemos que es constante, que quiere ver resultados, que no va a entrenar un mes y un mes va a dejar. Entonces, en ese caso, para una buena planificación y para un buen seguimiento, lo ideal sería sí controlarle con pruebas de fuerza justamente. Y vamos a estar orientando eso y vamos a ver si podemos poner en práctica nosotros ya con lo determinado. Hoy por hoy hay muchas opciones, por supuesto, de aparatos donde uno ya conecta nada más ciertos a la computadora y ciertos cables y miden el nivel de fuerza, o sea, ya sin tener que meter fórmulas, pero nosotros lo vamos a hacer de la forma clásica, ¿sí? Que es con carga y descarga, ¿está bien? Eso por un lado. Entonces acá vamos con el que es principio de progresión, aumento progresivo de las cargas, que también, aparte de lo que es la intensidad o la recuperación, porque también hay un principio que es de la recuperación, justamente este es otro de los problemas, porque acá este nos indica que es necesario someter al organismo a cargas cada vez mayores a lo largo de la temporada de entrenamiento, de la planificación que ustedes tengan según los meses que tengan, ¿verdad? Para poder lograr ciertas adaptaciones. Así, la supercompensación, que se lo vamos a ver, es un término que seguramente ustedes ya habrán escuchado muchas veces, también provocada en el organismo por los estímulos de entrenamiento, incrementa el rendimiento de la persona o del atleta y el nivel del umbral de adaptación, ¿sí? Cuando hablamos del nivel de umbral es justamente la capacidad que tiene todo nuestro organismo. Esto estamos hablando a nivel de fuerza, a nivel justamente interno, externo, cómo se manifiesta o cómo se comporta. Y lo que conseguimos con esto, lo que queremos conseguir justamente aplicando todos estos principios, que son las leyes que nos rigen a nosotros los entrenadores, entonces es simplemente poder adaptar al organismo y llevarle al siguiente nivel, ¿verdad? Y los estímulos, por supuesto, siguen siendo los ejercicios y la forma correcta de aplicar o de variar esa rutina o esos ejercicios, de combinar esos ejercicios. Entonces, por lo tanto, la aplicación repetida también del mismo nivel de carga o el mismo peso, que vamos a ver también que todo este tema de carga también tiene que ver con volumen, tiene que ver con intensidad, entre otros. Entonces, todo este nivel de carga va a provocar reacciones cada vez menores y menores serán las ganancias a nivel de rendimiento físico. En algún momento el estímulo ya no superará el umbral de adaptación y no va a provocar las reacciones deseadas en el organismo. Por esta razón, las cargas se deben incrementar de forma progresiva, modificando el volumen e intensidad de los ejercicios de forma organizada, planificada, estructurada y según el nivel del deportista o la persona para lograr los efectos deseados. Entonces, primeramente tenemos en relación al estímulo que sería el principio de intensidad y el de progresión, ¿sí? Y aquí hablamos de lo que es un aspecto como general o las fases por las que pasa justamente el organismo, las 5 fases que tiene el organismo para poder adaptarse o un periodo inicial para poder adaptarse a los ejercicios, a las cargas, al volumen, a la intensidad. Entonces, el principio de progresión, para entender bien los principios de entrenamiento en concreto, el de progresión de las cargas, es importante saber
que la aplicación de un estímulo constante supone inicialmente una evolución positiva. Y ahí tienen el esquema de cómo sería el comportamiento del estímulo, eh, las diferentes fases y cómo se comporta también en lo que es la supercompensación, que esa terminología lo vamos a describir un poquito más adelante, ¿sí? Entonces el entrenamiento en concreto, el de progresión de cargas, saber que la aplicación de un estímulo constante va a suponer inicialmente una evolución positiva del rendimiento, seguido de un estancamiento y finalmente una involución o una disminución de dicha capacidad, si no aplico bien. Estos, Dios mío, se me encimó todito esto, no sé, le cambié el formato y se fue. Les voy a acomodar eso para subir en la plataforma, chicos. Parámetros que debo tener en cuenta. La progresión de las cargas se produce incrementando cualquiera de estos parámetros. Y acá les hablaba justamente de que estos parámetros, siguiendo este orden, sería volumen, intensidad y complejidad o variabilidad del ejercicio, ¿sí? O del estímulo. Si nos referimos a volumen, siempre que hablemos de volumen, estamos hablando de un tiempo total de trabajo, de la cantidad de metros recorridos, de la cantidad de kilos levantados en este caso, o también el número de repeticiones o la cantidad de series. Entonces ahí se juega mucho. Cuando hablamos de volumen, entonces hablamos de todos estos aspectos y este es uno de los parámetros que debo de llevar en cuenta. Mi segundo parámetro para trabajar bien el principio de la progresión de las cargas sería la intensidad. Este es un aspecto cualitativo del ejercicio, o sea que entra la calidad entonces, es decir, se aumenta la velocidad o la intensidad, se aumentan las cargas de trabajo en kilogramos de fuerza, se toma en cuenta la frecuencia cardíaca, el porcentaje de volumen máximo de oxígeno o también lo que es kilómetros por hora o la distancia y la velocidad, ¿sí? Aquí entran todos estos aspectos entonces y es el aspecto en sí de la calidad de la ejecución o de los movimientos en este caso, ¿sí? En el otro ya sería la cantidad o el peso, ¿sí? O la distancia recorrida también. Y después entra la complejidad de la actividad, que ahí sí ya sería eh, utilizar varios métodos de entrenamiento, por ejemplo, combinar, hacer una sobrecarga en la última serie, hacer ejercicios que sean ejercicios libres con el peso del cuerpo, combinarlos con pesos que sean al 60 o el 70%, llevar al músculo o al movimiento también hasta el fallo. Entonces ahí es donde complejizamos y estos son los parámetros entonces que debo de llevar en cuenta en el momento de aplicar y de no estancarme, de aplicar lo que es el principio del aumento progresivo de las cargas y para evitar, por supuesto, un estancamiento. Fíjense que son varios aspectos lo que hay que tomar en cuenta. Después tenemos otro que lo van a encontrar también como sobrecarga o la ley de Schulz-Arnold. El principio de sobrecarga nos dice que es necesario someter, muy parecido al otro, pero lo van a encontrar también con este nombre, aumento progresivo de las cargas, sobrecarga, después tienen el otro que es el de progresión solamente, entonces son los mismos, ¿verdad? Entonces, según este señor, nos dice que es necesario someter al cuerpo a ejercicios de intensidad y duración superiores a los que soporta normalmente. ¿Para qué esto? Para conseguir entonces lograr modificaciones en el organismo de la persona o del atleta que potencien sus capacidades físicas hacia una actividad deportiva determinada, en dependencia de la actividad que ustedes quieran promover o mejorar o la capacidad que quieran mejorar, entonces en dependencia de eso hay que someter al cuerpo a ejercicios que sean de mayor intensidad y también, por supuesto, jugar con la duración o el tiempo. A este se le conoce como principio de la sobrecarga. El estímulo provocado por el ejercicio altera el equilibrio interno del organismo, que a esto lo conocemos como homeostasis. Durante la fase de recuperación, el organismo se adapta para recuperar el equilibrio, pero a niveles funcionales superiores a los que había iniciado, a los que tenía al principio con anterioridad.
Y esto se llama proceso de supercompensación, o sea, esta fase de recuperación donde el organismo tiene la capacidad de adaptarse para volver a recuperar el equilibrio, pero a un nivel funcional superior, es conocido como supercompensación o sobrecompensación. Lo que aplicado a la disciplina deportiva redunda en una mejora en el rendimiento. Entonces no se olviden de ese término y enmarquen esa parte de a qué se refiere cuando hablamos de sobrecompensación o supercompensación. Es importante entonces que la sobrecarga siempre sea superior al umbral de adaptación o al umbral inicial de la persona, o de lo contrario no va a provocar una reacción que mejore el rendimiento. También debe ser inferior al límite de tolerancia máxima, no excederse, para evitar el sobreentrenamiento y la reducción del rendimiento asociada a este fenómeno. O sea, todo lo que sea en exceso siempre va a ocasionar un daño, sea a corto o mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la supercompensación? Les di una parte de lo que es de la terminología en sí o del concepto en sí. Y aquí tienen la supercompensación, entonces la respuesta fisiológica, funcional, a la alteración del equilibrio por el estímulo del entrenamiento, a la alteración del equilibrio del organismo por el estímulo que se produce en el entrenamiento, o sea, por los ejercicios. La capacidad que tiene de adaptarse nuevamente el organismo, ¿sí? Pero con una mejora superior a su nivel inicial. Esta es la base del fenómeno de la supercompensación. Podemos decir que este fenómeno tiene tres posibles variantes. Tiene una fase o una variante positiva, nula o negativa. La supercompensación positiva entonces se da cuando la carga o la sesión de entrenamiento es recuperada por encima del nivel del que se partió, ¿sí? Si un esfuerzo se repite cuando han desaparecido los efectos del trabajo anterior, no existe desarrollo funcional. Por lo tanto, los descansos muy largos no entrenan y no mejoran, estancan. También se denomina supercompensación nula. Si el esfuerzo se repite sin que se haya cumplido totalmente la fase de supercompensación, el nivel funcional desciende y aparece el cansancio, la fatiga muscular. Por lo tanto, los descansos muy cortos sobreentrenan. También se denomina supercompensación negativa al sobreentrenamiento. Cuando los descansos son los adecuados, el organismo asimila la actividad realizada, se permite completar la fase de supercompensación y por supuesto la capacidad funcional aumenta. A este se le denomina supercompensación positiva. Y abajo tiene, le tengo que acomodar porque se encimó todito. Em, Abajo tienen entonces el cuadro, el esquema, ¿sí? La figura de cómo sería el organismo, el rendimiento por un lado, de forma horizontal tienen la línea del nivel inicial o del umbral inicial del organismo, y en línea vertical tienen entonces el rendimiento en sí. Hay una fase de disminución, existe una fase de recuperación, pasamos por una fase de supercompensación que lo que busca siempre es estar mejor que cuando empezamos, ¿sí? Y si por supuesto no hay variantes, no varío los ejercicios, no aumento las cargas, no juego con los parámetros de volumen, intensidad, complejidad, tiempo de descanso, recuperación, variabilidad, entonces no se va a generar un nuevo estímulo y el rendimiento volvería a caer o a descender a la fase inicial, que eso es lo que no queremos. Sí, es cierto, el organismo pasa por un momento de adaptación, supercompensación, vuelve a bajar, ¿sí? De hecho, hay una fase de estancamiento también, no siempre vamos para arriba, ¿verdad? Hay una fase de estancamiento, ¿sí? Entonces, esa sería justamente, entonces tenemos la supercompensación nula, que estas serían las tres posibles variantes o fases también por los que pasa para llegar a la supercompensación, o existen diferentes tipos, se divide en diferentes tipos de supercompensación, o serían sus variantes, la positiva, la nula o la negativa. Entonces, ahí tienen la explicación. ¿Cuáles serían entonces? Esos serían como ciclos o fases de la supercompensación. Su nombre era Hans Selye
cuyo descubrimiento supuso un gran avance para llegar a conocer, como hoy lo conocemos, el término de supercompensación. Selye defendía que existían tres fases dentro de este síndrome, que fueron las que vimos. Entonces, esas fases de la que hablamos anteriormente, que serían la fase nula, la fase negativa y la fase positiva, entonces entrarían dentro de lo que es este síndrome de la supercompensación, que dentro de eso encontramos entonces la fase de adaptación, la fase de alarma y la fase de agotamiento. Después de eso pasamos a un principio, entonces, Dios mío, está todito encima. El principio de la recuperación, no menos importante que las demás, indica que las personas necesitan un periodo de descanso entre estímulos para darle un tiempo al cuerpo de recuperar el equilibrio, para poder conseguir justamente esa adaptación y esa supercompensación. Entonces, que no sea nula y que no sea negativa la supercompensación. O, por supuesto, que dentro de esa fase de adaptación no llegue a una fase, no pase directamente a una fase de agotamiento. Entonces, necesitamos recuperar el equilibrio, que los músculos descansen, se adapten y obtengan, por supuesto, máximos beneficios posibles del entrenamiento físico o de la sesión. La falta de descanso o el descanso también insuficiente pueden provocar lesiones. Y aquí vamos a ir otra vez atrás y fíjense que acá en un punto decía, ¿dónde está? Aquí, que los descansos que son muy largos tampoco ayudan, ¿sí? Y los descansos que son muy cortos tampoco ayudan. Entonces hay que saber, a ver, ¿dónde está? Se me perdió acá. Era para volver a recordarles nada más que necesitamos darle un tiempo de descanso justamente al organismo para evitar un sobreentrenamiento, una sobrecarga. Acá está. Acá era donde hablamos justamente para que se dé una supercompensación o las diferentes fases de una supercompensación o podemos caer según el estímulo, según lo que apliquemos de carga, de descanso, que tiene mucho que ver. Los descansos largos entonces no funcionan o no entrenan, ¿sí? Entonces acá ocurre una supercompensación nula. Entonces los descansos que sean muy cortos también sobreentrenan y esto por supuesto puede llevar a un cansancio, a una fatiga, inclusive a una lesión. Entonces esto sería la supercompensación negativa y lo ideal por supuesto sería de que los descansos sean adecuados. Y viendo otra vez en ese punto, entonces caemos en el de recuperación que justamente habla de que la falta de descanso, el descanso que sea insuficiente, pueden provocar lesiones, mal funcionamiento del sistema inmune, fatiga crónica, alteraciones del sueño, pérdida del apetito, ansiedad y estados anímicos negativos, entre otros síntomas. La recuperación, entonces, durante el periodo de descanso restaura los niveles de hidratación, las reservas energéticas del organismo, repara la estructura de las fibras musculares, elimina las sustancias de desecho de los procesos metabólicos. También ayuda a reducir el estrés resultante del esfuerzo y otras actividades realizadas. La duración del periodo de recuperación también es muy variable y depende, por supuesto, del objetivo y la magnitud del estímulo del entrenamiento, del nivel de la persona o del deportista y de las características de los estímulos de entrenamiento anteriores. Entonces tengo que tomar en cuenta sus entrenamientos anteriores. De aquí pasamos al de reversibilidad, eh, que este nos advierte que los beneficios obtenidos a través de un programa de entrenamiento se van a ver reducidos o se van a perder o van a descender completamente si el entrenamiento se reduce o suspende completamente. Este fenómeno, este principio también se llama desentrenamiento y aparece rápidamente una vez que se ha suspendido el entrenamiento o la rutina. En algunos casos es posible ver pérdidas de condición física en tan solo 2 semanas de interrupción, incluso en adaptaciones que requirieron mucho más tiempo para lograrse. Muchas de las capacidades que
conseguimos en 3 meses, en 5 meses, en 2 semanas se fueron y bajaron su nivel y prácticamente es iniciar de cero otra vez. A este principio también lo van a encontrar como principio de continuidad o reversibilidad por el énfasis que se pone en mantener un programa de entrenamiento de forma ininterrumpida durante toda una carrera o un tiempo. Esto es enfocado más bien a los deportistas o atletas, ¿verdad? Pero en este caso, programados para un individuo con algún objetivo específico durante el periodo de competición o durante un periodo que se haya propuesto justamente como meta para alguna actividad, evento, participación de lo que sea refiriéndose al área, al ámbito deportivo, ¿verdad? Un programa de entrenamiento continuo, entonces permite alcanzar las condiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos en el momento oportuno, logrando adaptaciones a partir de los resultados de años anteriores. Por supuesto, la base de la condición física o del entrenamiento anterior tiene mucho que ver también, ¿no? De cómo uno justamente entrenó, si tiene alguna lesión, todo eso tiene y repercute, por supuesto, a la larga. La necesidad entonces de evitar la reversibilidad o la continuidad de las adaptaciones es un factor determinante en la estructuración de los programas de entrenamiento. Entre los aspectos más importantes que se ven afectados por este factor se encuentra la necesidad de asegurarse de que los periodos de tiempo entre sesiones de entrenamiento no sean demasiado largos para que no se pierda la influencia de la sesión anterior y la de mantener a la persona, al atleta, activo durante los periodos de competencia. Y este se me movió otra vez mi cuadrito. Este traté de acomodar, pero se volvió a mover, había sido. Esta es una imagen ilustrativa justamente de lo que es el proceso de, ahí tienen por un lado de forma horizontal el tiempo que toma y de forma vertical tienen el rendimiento, el estímulo en línea discontinua y la flechita también en forma de montaña que explica justamente cómo sería el proceso de la supercompensación. Un estímulo inicial, hay por supuesto una fase de descenso, de fatiga, después viene una fase de recuperación y después viene el efecto de la supercompensación que en dependencia de cómo apliquemos y cómo tengamos en cuenta todos los principios, esta puede ser nula, puede ser positiva o puede ser negativa. Y por supuesto, si es que tenemos una buena planificación, acá se va a poner de manifiesto lo que es justamente el principio de la reversibilidad o de la continuidad, que en dependencia también del descanso, de las sesiones, del tiempo de entrenamiento, por supuesto, va a tener resultados positivos en el organismo, ¿verdad? O adaptaciones positivas. O vamos a perder y volver a lo que es en principio. Entonces sería más o menos el comportamiento del organismo ante los estímulos, o sea, cómo sería el rendimiento durante y cómo sería su comportamiento durante el tiempo, cómo justamente uno se va adaptando, recuperando. Estos son igualmente semanas, chicos, esto no pasa todo en un día. Datos interesantes, que esto sería justamente el resumen del resumen. eh, Se indica que la ausencia de estimulación o de un buen estímulo provoca la pérdida de las adaptaciones conseguidas. Los efectos del entrenamiento son reversibles y las adaptaciones logradas tras el trabajo se pierden si no son mantenidas por la actividad continua o continuada. Las mejoras logradas rápidamente en los procesos de adaptación suponen también rápidas pérdidas al cesar la actividad estimulante o estimuladora. Las ganancias logradas más lentamente o progresivamente implican siempre un mayor periodo de mantenimiento. Por ejemplo, después de 2 meses de trabajo intensivo de fuerza, la detención total de la actividad determina una disminución importante de las cualidades de fuerza en 2 semanas y volver a tener ese nivel inicial recién en 2 o 3 meses. O sea que lo importante es no dejar de hacer, ¿sí?
Fíjense que de acuerdo a la capacidad, justamente es que uno puede perder más rápido o más lentamente, también depende de cada capacidad. Las cualidades, por ejemplo, o la capacidad de resistencia obtenidas en un entrenamiento específico de 2 meses pueden desaparecer completamente en 1 mes y medio. ¿Sí? Esto según justamente el señor Platonov, que es uno de nuestros referentes de lo que es todo principio y entrenamiento físico. Entonces, fíjense que lo que son 2 meses de trabajo intensivo de fuerza se puede perder en 2 semanas y volver a obtener esos resultados a conseguir en 2 a 3 meses aproximadamente. Y así cada capacidad va justamente variando. Aquí, ¿qué pasa eso amarillito que me aparece? Si los compañeros se quedaron dormidos, ¿qué onda? Después tenemos el principio de la especificidad. Señala que un entrenamiento va a ser más efectivo o para ser efectivo debe estar alineado con las características del deporte que se practica. Si escuchan niños de fondo, estoy con mis sobrinas de niñera, entonces es un poco complicada la cosa. Cada deporte necesita estímulos específicos para desarrollar las habilidades de los atletas o del individuo porque induce al organismo diferentes respuestas cardíacas, respiratorias, musculares y metabólicas, dependiendo de la duración, la intensidad y la forma. Con niveles bajos de rendimiento o al iniciar el entrenamiento, los estímulos de carácter general provocan desequilibrios en todos los sistemas del cuerpo, lo que mejora el rendimiento. Sin embargo, al incrementarse la capacidad del deportista, los estímulos deben estar cada vez más localizados o focalizados en los sistemas que se desean trabajar o desarrollar o mejorar para lograr superar el umbral de adaptación o el periodo inicial. Entonces, habla de lo específico. Los entrenadores entonces deben conocer minuciosamente las características del deporte al que van a orientar o al que van a preparar a la persona para estimular al cuerpo de la manera requerida y deben identificar las habilidades que es necesario trabajar mediante una evaluación de los requerimientos de la disciplina y las competiciones de interés, en dado caso si hay competencias programadas. Este principio obliga a los atletas a entrenarse con las características, a los atletas, a los clientes, a los alumnos, a los individuos, a entrenarse en las características específicas de su modalidad deportiva. Pero esto no significa que deba dejarse de lado la preparación física general, por eso es tan importante siempre estar tocando todas las capacidades posibles o enlazando las capacidades. Mientras más amplio sea el conjunto de habilidades motoras ejercitadas por el deportista, más fácil le será desarrollar nuevas formas de movimiento relacionadas a la disciplina. Che Dios, este ya se fue todito. Vamos a tener en cuenta el momento en el cual puede comenzar la especialización va a depender de la edad del sujeto y la maduración, el grado de desarrollo físico, los años que tenga de entrenamiento general, las características del deporte y las exigencias de esfuerzo, edad de máximo rendimiento deportivo. En deportes de coordinación y velocidad, por ejemplo, los altos resultados pueden ser alcanzados en edades más tempranas, mientras que en deportes donde el sistema muscular o cardiorrespiratorio son los dominantes, la edad de maduración deportiva se alcanza más tarde. Así, por ejemplo, en las actividades deportivas caracterizadas por el empleo de la velocidad y la fuerza rápida o explosiva, los mejores resultados se logran entre los 21 y los 23 años. Y en pruebas que requieren más resistencia o fuerza máxima, los mejores resultados se obtienen de los 24 a los 26 años, que sería eh, justamente la edad de maduración o lo que es el rendimiento máximo de las personas, ¿verdad? Según sea femenino o masculino también. Después tenemos el principio de la individualidad. Este principio establece que las cargas de entrenamiento y rutinas de ejercicio
deben adaptarse a las características específicas de los atletas para que sean efectivas y maximicen los beneficios físicos y de salud. Todas las personas somos diferentes y reaccionan de forma diversa a los estímulos del proceso de entrenamiento. Dos individuos obtendrán diferentes niveles de mejora en su potencial deportivo al someterse a un mismo programa de entrenamiento, incluso si inician el trabajo con el mismo nivel de condición física. Los entrenadores entonces deben saber organizar el programa o la estructura o reestructurar el trabajo considerando las capacidades y las limitaciones individuales de cada una de las personas, tanto físicas como cognitivas. Este es el punto en donde cada persona es un mundo aparte, ¿sí? Dios. Principio de periodización. Este involucra la alteración del programa de entrenamiento a intervalos regulares, cambiando la intensidad, volumen y otros aspectos según las características del calendario de competencias y del individuo. Este principio permite estructurar el entrenamiento en el tiempo al combinar otros principios fundamentales como el de progresión, recuperación, reversibilidad e individualidad. La periodización del entrenamiento nos pide dividir el año de trabajo o los meses en diferentes etapas según los objetivos específicos dentro del proceso de desarrollo de las capacidades, para garantizar que estos estén en la mejor forma posible al momento de participar, sea alguna competencia o sea el límite del tiempo de su objetivo. Se basa en el conocimiento científico que nos señala que una persona, un atleta, no puede mantenerse siempre en su nivel máximo de rendimiento permanentemente. Esto obliga a que las personas o al atleta a pasar por un periodo de desarrollo, de mantenimiento y de reducción de la forma deportiva para garantizar el logro de sus objetivos a lo largo de la temporada. Este es entonces el principio de la periodización, que simplemente habla como de calendarizar, ¿sí? Y de programar bien los descansos, donde va a haber aumento, donde va a haber un tiempo de justamente descenso de volumen, entre otros. Y si tenemos un deporte o una persona que tenemos que entrenar enfocado a un deporte específico, por supuesto, ver la programación de su entrenador principal, en qué momentos tiene competencia, en qué momentos si es que va a salir al exterior, si es que tiene juegos, si es que es de fútbol, si es que es de algún otro deporte colectivo, en dependencia. Todo esto se toma en cuenta entonces en el momento de planificar o estructurar otra vez. O sea, es una periodización para poder alterar el programa según las características tanto del deporte como el individuo o lo que quiera mejorar. Los principios entonces fundamentales del entrenamiento deportivo se aplican a todas las disciplinas deportivas. El seguimiento de los principios fundamentales del entrenamiento deportivo maximiza la efectividad de los programas de entrenamiento. Según el principio de sobrecarga, es necesario someter al cuerpo a ejercicios de intensidad y duración superiores a los que soporta normalmente para lograr ganancias en el rendimiento. El principio de la progresión nos indica que si no se incrementa la carga progresivamente, no se darán las condiciones para el aumento del rendimiento del atleta o la persona. Los deportistas necesitan periodos de descanso entre estímulos para que el cuerpo recupere el equilibrio y esté preparado para el siguiente estímulo, la siguiente sesión. Las adaptaciones producto del entrenamiento son reversibles y se pierden luego de cortos periodos de tiempo sin entrenar. Los atletas deben de entrenarse con las características específicas de su modalidad sin dejar de lado siempre el entrenamiento físico general o la preparación física general. Los programas de entrenamiento entonces deben considerar las diferencias entre los atletas y sus características únicas, que son individuales. La periodización del entrenamiento divide el trabajo en periodos con objetivos específicos para garantizar que los atletas lleguen a las competencias con su mejor nivel de rendimiento. Esto sería entonces el resumen de los principios de entrenamiento, lo más destacado. Pasando de principios, entonces vamos a hablar de lo que son métodos de entrenamiento. Vamos a llevar la clase hasta las 12:30.
A ver si terminamos para esa hora. Bueno, ya vimos entonces lo que son nuestras leyes como tal, que nos rigen, que son los principios del entrenamiento. Entonces ahora vamos a ver los medios que utilizamos nosotros, los ejercicios, los estímulos serían en este caso. Los medios son los ejercicios físicos que imponen una carga funcional en el cuerpo de la persona o del atleta para poder desarrollar su condición física. Los métodos, entonces en este caso, son los instrumentos de los que disponemos los entrenadores para desarrollar las capacidades motoras, las técnicas y las tácticas de los atletas o de los individuos en general. Es nuestra intención entonces relacionar siempre los métodos con la carga de entrenamiento, estando determinadas ambas categorías por la dirección del entrenamiento preestablecido. La planificación de la carga se hace más efectiva en la medida que formulamos de forma óptima el método de entrenamiento. Por tanto, entre carga y método, la proporcionalidad será directamente y está determinada como planteamos anteriormente. Sería la dirección del entrenamiento. Esto está enlazado, por supuesto, y tiene que ver, esta dirección que va a tomar el entrenamiento depende mucho de la carga y de los métodos que se utilicen. Y esto se va a hacer más efectivo siempre que se plantee o se formule de forma óptima el método del entrenamiento, ¿sí? Hacia dónde va dirigido. Entonces, los métodos relacionan un conjunto de ejercicios que se repetirán de forma sistemática y dosificada. Estos ejercicios constituyen los medios de preparación y ahí tienen la figura justamente de cómo funciona o cómo sería justamente cada cosa. Métodos y medios están enlazados. Entonces, los métodos serían la conducta que vamos a seguir en la ejecución de los ejercicios, ¿sí? La realización, el movimiento en sí. Los medios serían los ejercicios, los medios también son conocidos como estímulos, estos serían los ejercicios a realizar. Métodos está, entonces, depende de la forma y del contenido, ¿sí? Y esto nos va a llevar a lo que es la carga dentro del entrenamiento. Los medios también tienen que ver con la forma y el contenido, que esto, por supuesto, deriva a lo que es la carga dentro del entrenamiento. Esto, la carga, conocemos también no solamente como una cuestión externa, estamos hablando de cambios internos. Esto es el efecto orgánico de la relación de forma y contenido. O sea, el resultado de ese ejercicio que escogí o de ese estímulo que escogí, según el método, según la carga, según el volumen, según la intensidad, según la dosificación y la programación, va a llevar a lo que es el efecto orgánico de la relación que hay entre la forma y el contenido. O sea, todo esto que tiene que ver con los métodos, los medios, los ejercicios, los estímulos, deriva a lo que es la carga. Y la forma en que el organismo justamente reaccione, ¿sí? Con todo lo que hablamos anteriormente, entonces este sería el efecto orgánico que se consigue a través de los métodos y los medios. Métodos de entrenamiento, van a encontrar una variedad. eh, Acá vamos a tratar de tocar los principales y los que vamos a nosotros a utilizar más. Por supuesto, también hay una investigación pendiente para que ustedes se adecuen o se adentren un poco más a lo que son otros tipos de métodos de entrenamiento. Hoy por hoy hay muchos métodos que la base de los métodos, como se van a dar cuenta ahora, es la misma. Solamente que utilizan algunas modificaciones o algunos ejemplos que incorporan y otros, por supuesto, que ya inventan mucho, entonces tampoco es muy bueno. Entonces, asegurarse y siempre tener en cuenta de que la base es la misma. Ya está estudiado, está científicamente comprobado, lo que funciona, lo que se puede descartar. Claro, ustedes como entrenadores jóvenes, por supuesto, tienen y según la experiencia que vayan teniendo, por supuesto van a ir descartando ciertos métodos y van a ir combinando otros, pero la base quiero que se entienda que es la misma para todos.
Para poder subir nuestro estado de forma o nuestra condición física, nuestro organismo necesita que se le apliquen estímulos. Los estímulos entonces son los ejercicios o las cargas que se aplican con esos ejercicios al entrenamiento o a la sesión para que haya una fase de catabolismo, que el catabolismo es conocido como la fase destructiva oxidativa de las moléculas celulares para producir energía. Posteriormente, mediante el proceso homeostático, que la homeostasis, acuérdense que era la estabilización o el equilibrio de lo fisiológico de nuestro cuerpo, ¿sí? Para que haya entonces una fase de anabolismo. Acá se habla de que se tienen que aplicar estímulos para que ocurra una fase destructiva oxidativa para poder producir energía nuevamente y posteriormente mediante el proceso de estabilización, ¿sí? Que se vuelva a estabilizar ese desequilibrio que se causó, por supuesto haya una fase de anabolismo, que sería la fase de anabolismo, viene justamente a ser la fase constructiva de las moléculas celulares. Esta fase constructiva es la que nos va a permitir desarrollar nuestras estructuras fisiológicas o las mejorías de adentro hacia afuera. Los métodos de entrenamiento fraccionado. Acá tenemos el de repeticiones. Dentro de lo que es método de entrenamiento fraccionado van a encontrar repeticiones, entrenamiento modelado y entrenamiento interválico. El de repeticiones comprende movimientos de intensidad más o menos altas y eventualmente hay una pausa que podría ser extensa. En el método de repeticiones se aprovecha el descanso prolongado del participante o del individuo con el fin de que su resistencia en el siguiente ciclo a ejecutar sea mayor. Al hacer muchos de estos ejercicios pueden emplearse diferentes instrumentos. En este caso también ponen de ejemplo principalmente las mancuernas o los discos. Entrenamiento modelado. Se trata de un método más exigente ya que está pensado para la preparación de atletas. Así las rutinas suelen ser lo más parecido posible a las pruebas, ¿sí? A las que los participantes van a ser sometidos o tienen que enfrentar en una competencia o en un proceso de selección. Puede comprender una primera fase de carga inferior a la competición con velocidad variable, una fase media enfocada a potenciar la capacidad aeróbica y una tercera fase similar a la primera. Este entrenamiento, como su nombre lo dice, entrenamiento modelado, va más enfocado a lo que es la preparación de atletas específicos para determinados deportes. Estamos, el de repetición es el que nosotros más usamos. Después tenemos el interválico, es uno de los ejercicios que separa el descanso y el tiempo de actividad. Sin embargo, la fase de recuperación no llega a realizarse por completo, de modo que exige un nivel de resistencia considerable. Este es más utilizado para lo que son entrenamientos de resistencia, ¿sí? El atleta puede llegar a experimentar algunas sensaciones incómodas al tener que esforzarse bastante. Uno de los objetivos es que el participante aprenda a adaptarse a las variaciones de intensidad. Acá hay solo cambio de ritmo, acá no hay descanso. Este es un descanso activo constantemente y se conoce como método interválico, método de entrenamiento fraccionado interválico. Después tenemos el método de entrenamiento continuo, que tiene el continuo intensivo. Es uno de los ejercicios para entrenar o uno de los métodos para entrenar la velocidad específicamente en las carreras, por lo que se le indica principalmente en participantes de esta disciplina, todo lo que sean corridas, carreras, ya que sea de forma profesional o amateur. El método continuo intensivo puede abarcar ciclos intensos que comprenden de entre 30 minutos a una hora de actividad continua, dependiendo de las condiciones físicas del atleta. Entre sus beneficios está el control de los niveles de glucógeno, así como el llamado umbral anaeróbico. Esto sería entonces método de entrenamiento continuo intensivo. Después tienen el otro que es el extensivo. Con estos ciclos de ejercicios el atleta puede lograr una recuperación más rápida. Su técnica también consiste en una carga de duración más larga, llegando a abarcar de entre 30 minutos a 2 horas. Sin embargo, la diferencia con el método anterior, eh, con el continuo intensivo, es que la intensidad suele ser más baja. O sea, este es resistencia, pero ya resistencia de larga duración y sería más abarcando un umbral ya aeróbico y no anaeróbico. Trabajando con un sistema justamente sistema energético, ¿sí? A nivel funcional estamos hablando,
Entonces esto sería más de ejercicios de larga duración o carreras que sean de larga distancia o preparar personas para justamente acondicionar en lo que es la resistencia, pero para trayectos o tramos largos, ¿sí? Su nombre sugiere que la actividad se realiza por un tiempo prolongado. Los métodos continuos variables se caracterizan, a diferencia de los estándar o de invariables, en variar, valga la redundancia, las magnitudes externas de la carga, ¿sí? Básicamente mediante el ritmo de ejecución de los ejercicios, siempre que esta variación externa determine cambios continuos internos durante la actividad en el organismo del deportista. Sus magnitudes variables de la intensidad se encuentran entre el 70 y el 95% de la intensidad continua y alterna. Si analizamos su actual esencia metodológica, estos métodos, ¿sí?, continuos variables, constituyen nuevas formas de trabajo discontinuo con intervalos de descansos activos. Acá quiere decir que no hay descanso, que se hace un descenso de la intensidad o cambios de ritmo, pero sin llegar a descansar. La esencia entonces es tratar de recuperar el ritmo cardíaco en fases de intensidad disminuida, luego de haber realizado un trabajo de alta intensidad, todo lo anterior de forma ininterrumpida. De ahí el nombre de continuo. Entonces acá tienen el continuo, métodos de entrenamiento continuo, tienen el intensivo y el extensivo y métodos de continuos también variables, que como su nombre lo dice, no hay forma de confundirse. Y acá tienen un método dentro del continuo variable que es conocido como Fartlek. El entrenamiento Fartlek cumple casi los mismos criterios que el método continuo variable en relación a la intensidad cambiante y la continuidad de los movimientos. Sin embargo, la persona o el atleta disfruta de mayor autonomía en cuanto a la selección de los cambios de ritmo, la intensidad en función de los criterios que él mismo considere que en la mayoría de los casos tienen que ver con las condiciones del espacio donde se esté ejecutando. Este tipo de método se utiliza mucho en lo que son las canchas de fútbol regularmente. Se hacen pruebas para medir la resistencia en un tiempo de 10 minutos. eh, Se corre alrededor de la cancha y por dentro de la cancha. Se trota en la parte larga, vamos a decir, en los laterales de la cancha. Al llegar en la esquina, lo que se hace es cruzar a toda velocidad hasta el otro extremo, ¿sí? En diagonal, ¿sí? Hasta el punto de esquina, ¿sí? Al llegar al punto de la esquina volvemos a retomar, entonces se desplaza de esquina a esquina, pero por los laterales. Trote lento de descanso en los laterales y trote intenso y fuerte al cruzar y se forma una X en el cruce, ¿sí? Nunca se pasa por detrás de los arcos, siempre se pasa por los laterales y en el punto de esquina, ¿sí? Entonces esto se mide, esto es una prueba de resistencia, hacer la mayor cantidad posible de distancia o de recorrido en 10 minutos. Entonces esto es para medir la resistencia. Acá hay un descanso, por supuesto, también activo porque en ningún momento uno camina, uno tiene que mantener el trote y por supuesto hay un aumento de la intensidad. Desde que uno llega a la esquina es tratar de correr lo más rápido posible para llegar al otro punto. Los métodos continuos invariables, como su nombre lo indica, las cargas se aplican en las direcciones estandarizadas de sus parámetros externos. Se utiliza por lo general con el fin de desarrollar la capacidad de resistencia aeróbica, teniendo como base los ejercicios cíclicos y acíclicos, sobre todo los primeros, determinados por una ejecución prolongada del ejercicio invariable con una intensidad moderada situada entre 75 y 85% de la intensidad máxima entre 130 y 150 pulsaciones por minuto. Hay otros entrenadores que toman mucho en cuenta el tema de las pulsaciones también, que es una forma de controlar en qué nivel estoy trabajando también y es más o menos para saber en qué porcentaje estoy trabajando sobre mi capacidad física, ¿verdad? Por eso es importante también saber tomar el pulso o por lo menos contar con los relojitos, hoy por hoy los relojitos digitales, ¿verdad? Inteligentes, que nos ayuda justamente a controlar si tengo que ver si puedo disminuir la carga, tengo que disminuir la intensidad, si tengo que aumentar ciertos, o sea, en dependencia del punto, del parámetro de las pulsaciones, independencia de la capacidad que esté trabajando. En resumen, esto va a ser nuestro resumen de lo que son este tipo de métodos de entrenamiento. Hay varias nomenclaturas
Todos los métodos de entrenamiento se pueden resumir de la siguiente forma. Este esquema es tomado de Seliaskov del 2001, ¿sí? Donde él dice que las variables condicionantes, ¿sí? Las variables que tengo que tomar en cuenta son la velocidad, que sería la intensidad de la ejecución del ejercicio, y la duración, que sería el volumen del ejercicio también. Entonces, dentro de los métodos del entrenamiento voy a tomar en cuenta progresión y ritmo. Dentro de progresión encontramos lo que es los métodos continuos y no continuos. Y dentro de lo que es el ritmo voy a encontrar los que son de ritmo uniforme y no uniforme. ¿Y cómo podemos detallar esto? Como podemos ver en el esquema, los entrenamientos pueden ser entonces continuos. Continuo significa que es sin ninguna interrupción durante el entrenamiento. O no continuos, ¿sí? Según la progresión. No continuo significa que llevan micropausas o macropausas en el mismo entrenamiento. Dentro de lo que es el principio de progresión, ¿sí? Entramos entonces en lo que es entrenamiento continuo o no continuo. El entrenamiento puede llegar a ser uniforme, que siempre va a ser al mismo ritmo, y no uniforme, que va a ir cambiando el ritmo dentro de la misma serie. Así pues nos salen 4 métodos de entrenamiento que engloban toda la nomenclatura que encontramos anteriormente. Van a encontrar, por eso les decía, van a encontrar muchos métodos, pero al final de cuentas es este el esquema final que va a regir, ¿sí? Tomando en cuenta estas variables que serían la velocidad, la intensidad, la duración y el volumen. Y vamos a englobar entonces estos métodos de entrenamiento según la progresión y el ritmo, tomando de referencia estas variables. Según la progresión puede ser continuo, no continuo, y según el ritmo puede ser continuo, no uniforme, continuo, uniforme, o puede ser no continuo, uniforme, o no continuo, no uniforme, en dependencia. Entonces, por ejemplo, lo que conocemos como un interval training, un entrenamiento interválico, es un método no continuo uniforme. ¿Por qué es no continuo y por qué es uniforme? Ahora lo vamos a ver. No continuo porque hay micropausas y hay macropausas dentro del entrenamiento. Uniforme, ¿por qué? Porque hay cambiando. No uniforme sería si cambia de ritmo en la misma serie, pero uniforme sería si siempre vamos al mismo ritmo. Entonces, el método interválico, ¿sí? De entrenamiento interválico sería un método no continuo uniforme. No continuo entonces porque tiene micropausas y macropausas. Y uniforme porque siempre va a ir al mismo ritmo, o sea, la intensidad que le vamos a exigir o la exigencia que le vamos a poner siempre es que mantenga o las mismas cantidades de repeticiones con la misma intensidad o en el mismo tiempo, ¿sí? Que realice la misma cantidad de repeticiones bajo el mismo tiempo, por ejemplo. Después tienen lo que es el farlek, que es el que les estaba explicando que se hace en una cancha de fútbol regularmente. Es un método que es continuo, no uniforme. Continuo porque justamente no hay ninguna interrupción. Todo el tiempo hay que mantenerse en movimiento, no llega uno a descansar, ¿sí? Entonces hay un descanso activo ahí. Es no uniforme porque justamente hay cambio de ritmo dentro de la misma secuencia. Trote lateral, intenso, corrida en diagonal, ¿sí? Entonces eso sería un método Farlek, entraría dentro de lo que es un método continuo, no uniforme. Continuo porque me tengo que mantener trotando siempre, ¿sí? No se camina. Trabajar con series, por ejemplo, trabajar 4 o 5 series, es un método no continuo porque hay pausas, hay pequeños descansos, ¿sí? Uniforme o no uniforme, en dependencia del ritmo. Ahí sí se puede jugar con lo que es, que se puede siempre hacer al mismo ritmo o se puede cambiar el ritmo de ejecución de los movimientos, ¿sí? Entonces, nuestras series trabajadas en lo que es fuerza, ¿sí? Series y repeticiones, por supuesto, sería un método no continuo porque tenemos las pausas entre series o las combinaciones y ahí ya determinamos si es que vamos a mantener la cantidad de repeticiones o también, por supuesto, el ritmo o si lo vamos a hacer más pausado, más cargado, menos repeticiones, ¿está? Entonces sería un método continuo no uniforme o uniforme, ¿sí?
Así pues, para poder conseguir una evolución en nuestro estado de forma, nuestro cuerpo debe entrenarse a partir del principio del entrenamiento de la continuidad em, o la reversibilidad, ¿verdad? Es decir, aplicación de cargas de formas también continua. Si estas cargas son siempre iguales, de la misma duración, misma intensidad, mismo ritmo, mismo ejercicio, ¿sí? Misma máquina, no conseguirán proporcionar estímulos suficientemente altos para producir una fase homeostática en la que se encuentren mejoras a nivel fisiológico. O sea, no va a romper ese equilibrio que tenemos en el organismo, siempre va a estar igual. Y cuando hablamos de mejoras, ¿sí? Justamente funcionales o fisiológicos, estamos hablando a un nivel de mejora muscular, neuronal, oxidativo y hormonal, entre otros. Partiendo de la base de que para entrenar hay que buscar estímulos de entrenamiento que permitan no estancarnos en nuestro rendimiento. Encontramos en la literatura entonces muchos métodos de entrenamiento como método HIIT, series, Farlek, interval training, circuit training, carreras continuas, entre otros. Entonces son varios, pero la base en sí está en esto, tomar en cuenta estas variables condicionantes que son la velocidad, la intensidad de ejecución, la duración o el volumen en las cargas, recordar los parámetros, respetar los principios del entrenamiento, tratar de aplicar esos principios de entrenamiento y tomar en cuenta la progresión y el ritmo, que todos los métodos pueden ser continuos si es que no hay un descanso, uniforme si es que tengo pausas o si mantengo siempre el mismo ritmo o las mismas series o la misma cantidad de repeticiones. Y después tenemos el no continuo, que también puede llegar a ser uniforme o no uniforme. Entonces, simplemente eso. Los no continuos, acordarse que siempre tienen micropausas o macropausas, perdón, y los continuos que son sin ninguna interrupción. Y solamente eso. En conclusión, cuando entrenamos debemos proporcionar diferentes tipos de estímulos al músculo de manera repetitiva, con su respectivo descanso. Hay que respetar el descanso también para que el entrenamiento tenga un efecto a nivel fisiológico. Por supuesto, un efecto positivo. A pesar de la extensa, entonces, nomenclatura que nos podamos encontrar, todos los entrenamientos se encuentran dentro de las variables de la progresión y del ritmo. Combinar estas dos variables nos va a permitir encontrar distintos tipos de entrenamiento. Los profesionales de la actividad física, los entrenadores y el deporte son aquellos que sabrán aplicarlos de la forma más correcta para las necesidades del individuo o el deportista. Sugerencia de algunos métodos, sugerencia de algunos métodos que pueden aplicar eh, para el entrenamiento dentro de nuestras sesiones. Esto voy a reacomodar, chicos, porque está súper específico y voy a dejar para arrancar la próxima clase, si les parece. Igualmente voy a acomodar todo el esquema que se me movió un poquito y van a tener ya en plataforma. Pero acá están las famosas super series con su ejemplo y para qué está mejor enfocado. Esto es netamente para lo que es nuestro trabajo de musculación o de fuerza, ¿sí? Los demás eran para las diferentes capacidades, sea resistencia, fuerza explosiva, eh, para esas capacidades. En este caso ya nos vamos a enfocar directamente a los métodos que son específicos para lo que es el entrenamiento de fuerza. Acá vamos a encontrar las super series y está muy bueno este esquema porque habla de a qué va enfocado, cómo se debería trabajar, tienen ejemplos de ejercicios, cuántas series y cuántas repeticiones, así que es para guardar. Tienen las super series, tienen las series gigantes, tienen el drop set, tienen las repeticiones parciales, tienen la repetición forzada, tienen la fase negativa y tienen el rest pause. Les voy a acomodar porque se está encimado. Y acá tienen un videito otra vez de qué métodos de entrenamiento has probado, es la pregunta. Y acá tienen un pequeño video justamente para orientarse también según los tipos de métodos que se utilizan. Nunca utilizamos un solo método de entrenamiento, eso les decía en las clases anteriores. Entonces siempre es bueno saber, conocer y combinar. A lo mejor ustedes están usando tres tipos, no sabían nomás los nombres específicos y creemos que nos estamos enfocando solo en uno. Las orientaciones les voy a pasar al grupal de trabajo.
presentar ya el diseño de ficha del alumno, del cliente, con todos los detalles vistos anteriormente en las clases anteriores, programar una rutina de la primera semana según el somatotipo escogido, que acá vamos a tomar en cuenta el somatotipo que vimos en las clases, en la clase anterior, investigar sobre otros métodos de entrenamiento actuales, escoger un ejercicio e indicar el o los métodos utilizados a través de un video de corta duración. De hasta 30 segundos a 1 minuto les voy a pedir. Hoy, ya les va a tocar entonces, este les voy a explicar bien en el grupal de cómo van a enviarme el videíto, ¿sí? Este último es un videíto individual que puede ser con algún alumno ya o en algún gimnasio o de ustedes mismos que alguien les grabe, donde van a escoger el ejercicio, van a dar el nombre del ejercicio, la musculatura que se trabaja, los métodos o el método que están utilizando y, por supuesto, esa explicación todo a través de ese videíto, ¿sí? Esto me envían de forma individual. Después el otro ya sí es programar según el somatotipo que escojan, van a programar ya una rutina de toda una semana. Y por supuesto necesito ya el diseño y la presentación de la ficha del alumno. Les doy la explicación completa, entonces la próxima clase voy a tratar igual de proyectarles también el videíto, este último videíto, que creo que es un poco extenso, este creo que lleva 5 minutos. Así que les dejo pendiente para que copien, lleven el enlace en link y vean en YouTube también, por favor. Igual hay otras orientaciones. Y vamos a arrancar con este para la siguiente clase, entonces, de lo que nos corresponde a nosotros. Sugerencias de algunos métodos que se pueden aplicar dentro de lo que es el entrenamiento de musculación. Que tengan buen fin de semana. Voy a acomodar la presentación y les paso en van a tener mañana en la plataforma. Gracias, gracias. Nos vemos en la próxima clase con más Gracias, conectados. profe. Nos Gracias, vemos Noé. la Nos próxima vemos. semana. Dale, dale, pues Chao, gracias, chao. gracias.